Hoy les vamos a hablar cómo eran las pensiones en 1990 en El Salvador. Pues bien, en 1990 surgió una crisis, ya que el órgano ejecutivo se planteó una asamblea legislativa que por primera vez en El Salvador es necesario modificar el sistema de pensiones. La razón expuesta fue que los fondos necesarios para cubrir las necesidades de la población eran insuficientes. Con tal de asegurar la sostenibilidad financiera del sistema y de los salvadoreños, el sistema había comenzado a realizar cálculos periódicos para ajustar las tasas de cotizaciones de acuerdo a escalas que se establecieron por el ISS y el INPEP. Entonces, uno de los principales argumentos para realizar las reformas de pensiones expuestos por el Banco Mundial fue el envejecimiento de la población, pero esto no fue muy válido aquí, ya que se dio a entender que solo el 10% de las personas adultas de 60 años o más, solo era el 10%, entonces se negó. Entonces, a partir de eso, se fueron incrementando más años al momento para poder sacar sus pensiones, dando así más tiempo para que las personas envejezcan, por decirlo así, y logren sacar sus pensiones a mayor tiempo y que así El Salvador logre sostenerse con la poco sostenibilidad económica que tiene. Bueno, te voy a hacer la primera pregunta, que sería, ¿en qué le afecta la reforma de las pensiones? Bueno, la reforma de diciembre del 96 del Fondo de Pensiones me afectó negativamente porque principalmente me quitaron la condición de poderme retirar con 30 años de servicio y me obligan a que cumpla 60 años. Eso significa que comencé a cotizar a los 18 años, me iba a jubilar a los 48 años, que era el plan de vida que tenía, y ahora tengo que esperar hasta los 60 años de edad. Quiere decir que me obligaron a trabajar 12 años más para poderme retirar. Muy bien, la otra sería, ¿afectó su vida laboral en perspectiva de duración? Definitivamente que sí, porque al menos obligado solo tenía 30 años de servicio, nada más. Quiere decir que a los 48 años yo podía disponer de poder decidir qué hacer con mi vida en adelante, y de hecho yo tenía pensado dedicarme a hacer consultoría privada propia y hacer mi proceso de retiro de pensión como me establecía la ley. Me cambiaron las condiciones de ley, lo que se considera incluso ilegal e inconstitucional, porque no le pueden cambiar las condiciones a las personas cuando uno comienza su vida laboral, hace su proyección de vida. Y yo, 48 años, esperaba trabajar para después retirarme y tener lo propio, y eso fue la expectativa ya que quitaron con esa reforma de ley. La tercera sería, ¿considera justa esta reforma a partir de su vida laboral? Definitivamente que no. Y lo injusto viene dado no tanto porque me han obligado a trabajar básicamente 42 años, porque yo, para poderme jubilar quiere decir que hoy tengo que trabajar y cotizar 42 años. Gracias a Dios me falta poco. Bueno, ahora la última pregunta sería, ¿en qué le benefició o perjudicó, bajo su criterio, a la población salvadoreña? Miren, para mí lo único de beneficio que pudo haber tenido toda la población salvadoreña al privatizar el sistema de pensiones, honestamente, es que se le quitó el dinero del fondo de pensión al Estado, porque el Estado es un mal administrador, con sus procesos de corrupción que hace utilizar los fondos de uno. Antes, cuando uno cotizaba en instituciones del Estado, en fondo de pensiones, uno perdía el 100% de su dinero porque solo utilizaban el fondo de pensiones y no le retribuía nada. El fondo de pensiones privado, al menos, por lo menos, el fondo lo invierten, hacen inversiones financieras y tiene uno una rentabilidad de esos fondos. Cuando estaba antes con el gobierno, no le daban ni 5 por el fondo de pensiones, y además utilizaban siempre su dinero, se lo gastaban, lo desaparecían y nunca había. De hecho, hoy en día todavía existe el problema que cuando alguien quiere pedir su traspaso de dinero que antes tenía con el fondo del gobierno, el gobierno tiene problemas para poderlo entregar. Hoy lo que están entregando son títulos, no están entregando el dinero que deberían de hacer. Entonces ese es el único beneficio que yo le creo que sí tiene ahora.
Sí, afectó mucho por dos razones principales. Número uno es el aumento de la aportación de cada trabajador, o sea que tuve que aportar más en comparación con el sistema anterior que había, que era el del ISS, ¿verdad? Entonces sí me afectó bastante. Además también me afectó porque hace poco, el año pasado, volvieron a modificar la ley y redujeron sustancialmente las pensiones. La pregunta número dos, si afectó, perdón, si se sintió algún cambio, sí, efectivamente se sintió un cambio bastante drástico en el sistema de pensiones, porque anteriormente se cotizaba menos y ahora se cotiza más. Y prometieron un montón de cosas que no cumplieron, prometieron que iba a haber bastante ganancia que no se está cumpliendo, ¿verdad? Se considera que no fue una reforma justa. Ellos justificaron la reforma en el año 96 diciendo que había un déficit financiero. Iba prácticamente a caer considerablemente. Pero ellos realmente al principio mintieron porque dijeron que la razón principal era de que se iba a hacer ese cambio de pensiones porque la población de El Salvador estaba envejeciendo y eso es mentira. La población del Salvador comenzó a envejecer hace poquito y hasta el año 2050 es que se va a revertir, o sea, en el año 2050 van a haber más viejos que jóvenes. Pero cuando se hizo la reforma en el año 96, no era así. Siempre ha habido más joven que viejo, hasta hoy que está cambiando eso. Yo pienso que fue perjudicial porque se debió principalmente a la reforma a los desequilibrios macroeconómicos que tenía el Estado. Como repito, no fue por el envejecimiento de la población. Y eso se tomó de un paradigma chileno, o sea, un modelo chileno que estaba de moda en esa época y que ahorita, a partir del año pasado, ha demostrado que fue un fracaso. Entonces, realmente no funcionó ese sistema. Además, cuando fue la reforma del año 96, no consultaron con la OIT, Organización Internacional del Trabajo, aparte de que hicieron este estudio. Uno fue hecho por los gringos, ¿verdad? Y el otro fue hecho por el sistema chileno, o sea, por una consultoría chileno. Así es que se favoreció más que todos los chilenos ese modelo, no porque realmente el estudio de los gringos decía que era más aconsejable un sistema mixto, o sea, un asocio público-privado entre el gobierno y la empresa privada. Pero no, se le dejaron completamente a la empresa privada.